falta de ética profesional. ¿Ya? Entonces, no se olviden que este documento, por más sencillo que sea, ustedes deben saber manejarlo, porque la historia clínica que estamos aprendiendo a llenar, que es el aprobado por el Colegio de Odontólogos a nivel nacional, es uno de los más sencillos que no nos lleva mucho tiempo para poder hacer esta historia, ¿no? Y lo que mínimamente nosotros debemos manejar en el consultorio. ¿Ya? Hemos visto un ejemplo de odontograma, por ejemplo, que manejan en otras instituciones, en otros consultorios, ya sea privados o públicos, de cómo se puede representar el estado de una pieza dentaria con varias alternativas de tratamiento que se hayan realizado, ¿no? Entonces uno aquí sí tal vez le demoraría un poquito más de tiempo porque tiene que tener, aparte de bastantes colores, tiene que recordar todas estas referencias para poder anotarlas, ¿no? Entonces ahí se nos complica un poquito, ¿no? Sí que nos llevaría bastante. Aunque si trabajamos con una asistente, con un asistente dental, sería mucho más fácil porque uno ve y el asistente dice. Pero si trabajamos de manera independiente, solos, ahí sí que nos paramos el tiempo en ver, anotar, ¿no? Entonces ahí sí es complicado. Por eso es que hay odontogramas mucho más resumidos. La parte del odonograma también es la parte fundamental en la historia clínica, especialmente para los del área de la odontología, porque ahí se registra lo más importante, todos los tratamientos o el estado de salud de las piezas dentales con el cual el paciente está acudiendo a la primera consulta. Y luego, después de haberle realizado un tratamiento, marcamos los cambios en ese odontograma. Va a ir cambiando el odontograma, ¿verdad? Bueno, aprovechando, porque durante estas 3 semanas de práctica de la edición de grupos, vamos a practicar lo que son maniobras básicas de exploración, ¿verdad? Hemos hecho una pequeña demostración de cómo deberíamos hacer la valoración de estructuras al momento de hacer exploración extra y luego intrabucal, específicamente en las mucosas de los tejidos bucales, ¿no? ¿Para qué? Para reconocer primeramente estructuras en estado de normalidad y luego patología. Pero lo más importante, reconocer lo normal y luego diferenciarlo de lo patológico. ¿Ya? Y lo mismo en las piezas dentales. Luego de hacer exploración extra y intrabucal, hacemos exploración dental. Revisamos el odontograma. Todas las historias clínicas tienen una forma diferente de hacer el odontograma. Es una representación gráfica, como ven acá, ¿no? De todas las piezas dentarias, y cada uno de estos símbolos también representa las 5 caras de una pieza dental, ¿no? Vestibular, palatino lingual, mesial distal y la cara oclusal, o el borde incisal en el caso de dientes anteriores. Y lo que vamos a hacer al terminar estas primeras prácticas de maniobras básicas de preparación en la práctica, nos abocamos a hacer el odontograma. Ya ponemos énfasis en revisar cada una de las piecitas dentarias para que ustedes también reconozcan cómo se observa una pieza dentaria sana, ¿no? O una pieza dentaria cariada, cómo se puede observar una gingivitis, acumulación de placas, sarro, extracción indicada, obturaciones desbordantes, obturaciones bien realizadas. Entonces, eso es lo que tenemos que marcar en nuestro odontograma. Y este es el modelo que nosotros estamos practicando y que vamos a aprovechar de una vez en explicarla para que luego sea mucho más fácil y rápido poder trabajarlo en la práctica.
Bien, ahí estamos. Miren, esta es otra forma un poco diferente a la anterior. Aquí la principal diferencia radica en que tenemos marcado o para poder identificar el estado de las piecitas dentarias tanto en la dentición permanente como en la dentición temporal. Tenemos ambos motogramas. Ya en el caso de que sea tenga un paciente adulto o un paciente niño. Como ustedes pueden ver, el sistema en el cual se maneja, que hemos aprendido, que ahora ya lo estamos aplicando, que les decía tanto el año pasado que esto lo van a aplicar para toda su vida, es en notación dentaria FDI, ¿no? 18, 17 y terminamos en la 48 y continuamos con la 55 y terminamos en la 85. Ustedes tienen que tener la habilidad, por ejemplo, cuando estén revisando a niños, de cómo reconocer un molarcito permanente y que no se confunda con un premolar permanente, que eso es una falla a veces que muchos profesionales tienen en reconocer las piecitas temporales, especialmente los molares, de los premolares, ¿no? Y bueno, aquí tienen ustedes la referencia para poder marcar el estado de la pieza dentaria. Esta es mucha más resumida, como ven solamente tenemos 10 ítems, ¿no? Y empezamos, por ejemplo, el diagnóstico de la piecita dentaria según la pieza temporaria o la permanente, con diferentes códigos. Aquí, por ejemplo, ya no se pinta con ningún color, solamente se indica con un código. Para la dentición permanente, con una numeración, con números, y para la dentición temporaria, con letras, ¿no? Entonces, esto les lo estoy explicando ya de una vez, porque, repito, terminando la primera práctica, que son maniobras de exploración, empezamos directamente a hacer el ortograma, ¿ya? Y entramos y directamente hacemos. Ya no les voy a explicar en la práctica, ya lo estoy explicando acá, cómo tienen que marcar esto, ¿ya? Algunos seguramente ya deben tener conocimiento, hacen clínicas y han debido hacer de alguna manera también el ortograma. Entonces, simplemente tienen que marcar, por ejemplo, la pieza 18. La pieza 18, si está presente, si está sana, le ponen el código 0. Pero si es el tercer molar que está cariado, le marcan el código 1. Y así de esa manera. Si ese tercer molar está obturado y cariado, la pieza o el código 2. Cariado, obturado. O sea, esa piecita puede estar con algún tratamiento restaurador, pero a la misma vez ustedes pueden identificar alguna residualidad de caries, ya sea alrededor de esa obturación o puede estar cariado en otra zona aparte de la restauración. ¿Me dejo entender? Puede ser que la restauración esté en oclusal, pero también tenga una caries por vestibular, muy frecuente en los molares. Ustedes saben que, bueno, podemos tener alguna restauración en la cara oclusal, pero tenemos una cosita en las caras vestibulares de los molares, que es un punto también de inicio de la lesión cariótica. Entonces, esa parte se marca como cariado obturado, con el código 2. Ahora, por ejemplo, este tipo de historia no nos marca, por ejemplo, acá tendríamos que pintar en qué parte está la zona cariada o en qué parte está la zona obturada, ¿verdad? Pero no nos da la referencia. En otras historias clínicas también del colegio nos indicaba acá marcar caries con color rojo, marcar azul color el obturado, marcar con verde extraídos, así con colores también. No sé por qué lo habrán modificado. Miren aquí que solamente nos dice marcar el código, pero si quisiéramos nosotros identificar qué zona está obturada para pintarlo y qué zona o en qué cara está cariado, ahí se nos dificulta. Pero nosotros no hay restricción en esta parte, ¿ya? Ustedes lo pueden manejar en sus consultorios, obviamente, lo pueden manejar de una forma que se les haga mucho más fácil de entender. Si van a marcar el código 2, por ejemplo,
pintarlo con azul o rojo, por ejemplo, el cariado, por vestibular. Por ejemplo, cuando tenemos este tipo de representaciones de la pieza dentaria, nos acostumbramos que la parte del medio es vestibular y las partes hacia afuera son palatino o lingual, ¿ya? Y de la misma manera acá en los temporarios, la parte hacia adentro es vestibular y palatino lingual es la que están hacia afuera. Entonces pintan el cariado con rojito y pintan con otro color el azul el obturado, para que ustedes sepan dónde está obturado y dónde está cariado. Pero acá en estas casillas que ven acá es donde anotan específicamente el código 0, 1, 2, dependiendo de la pieza. Por eso cuando ustedes hacen la valoración de cada pieza dentaria, que se hace con un espejo, con una sonda exploradora, ¿cómo se hace la exploración? Pieza por pieza tienen que pasar por la parte activa de la sonda, ¿no? Que por eso es puntiagudo, ¿no? ¿Y cómo pueden ustedes determinar una lesión cariosa? Inicialmente, si la sonda se detiene en alguna fosa, en algún surco, es el inicio de una lesión cariosa, ¿no? Porque todas las superficies se supone que son completamente lisas y la sonda no debería detenerse, especialmente en aquellas lesiones cariosas iniciales o incipientes, porque obviamente tenemos otras lesiones que ya están evidentemente cavitadas, ya no es necesario, vemos que hay una caries, no es necesario rascarlo con la sonda porque podemos provocar dolor en el paciente, ¿no? Entonces en esas cavitaciones ya no es necesario, pero en aquellas zonas donde tenemos fosas y surcos, incluso en las caras oclusales de los dientes posteriores, hacemos el sondaje por las fosas y surcos. Y si esta sonda se detiene en una fosa y un surco, nos da la referencia de que hay una lesión cariosa. Pero si la sonda pasa sin ningún problema, marcamos la pieza sana, ¿verdad? Ahora, lo mismo hacemos para determinar cariado obturado. Tenemos una caries, tenemos que sondear por alrededor de la caries, de la restauración, porque así vamos a verificar de que no haya filtración entre el tejido dentario y la restauración. No debería haber ningún tipo de espacio, ¿verdad? Debería estar bien sellado y bien adherido. Pero si la sonda se detiene en esa partecita de la unión o del límite entre restauración y pieza dentaria, puede ser una recidiva de caries o es una filtración, porque una restauración no debe ser así. Ustedes cuando hagan sus restauraciones tienen que procurar de que no haya ningún tipo de irregularidad o sobresaliencia entre su restauración y la pieza, porque si hay un mínimo de tope, un mínimo de grada, ahí en ese momento, claro, no está iniciando la caries, pero se va a producir una filtración en esa zona. Por eso tiene que ser todo bien regular entre la restauración y la pieza dentaria. No tiene que haber ningún tope, tiene que la sonda pasar sin ningún problema, ¿ya? Pero si ustedes marcan, o también algo más avanzado, si es que vemos un cambio de coloración alrededor de la restauración, también nos marca una referencia de caries recidivante, ¿ya? Bueno, obturado sin caries, ¿no? Y simplemente nos marca que la pieza dentaria está restaurada de forma correcta, sin filtraciones, sin cambio de color, la sonda pasa sin problema, está cariado, obturado sin caries. El código 3, ¿no? Perdido por caries. Bueno, en ese caso, si vemos una pieza dentaria, pónganse que la pieza 14 es la que generalmente se hace extracción con motivo ortodóntico. Si vemos que no está presente la pieza 14 en la cavidad vocal y queremos indagar las causas de esa pieza dentaria, necesariamente tenemos que preguntar al paciente, ¿verdad? Te han extraído esa pieza dentaria, ¿por qué te la han extraído? Y ahí seguramente le va a indicar, me dijo el doctor que tenían que sacar para mi ortodoncia. O si estaba cariada, de su vida no lo pudieron salvar y me la extrajeron. Entonces, a eso se refiere perdido por caries, por destrucción. Miren que específicamente esas se marcan con el código 4, ¿no?
Perdido por otra razón. Ahí podría ser las extracciones por motivos terapéuticos, ¿no? O una fractura o un accidente que no sea específicamente por caries. Aquí nos pide que seamos específicos, por caries o por otra razón. El código 5. El código 6, sellador de fosas y fisuras. En la mayoría de las ocasiones, los selladores de fosas y fisuras siempre tienen que ser perceptibles a la observación. Los selladores de fosas y fisuras tienen esa característica en la mayoría, porque evidentemente también hay otro tipo de selladores que tienen las mismas características y el mismo color de una pieza dental, ¿ya? ¿Por qué se dice que los selladores deberían tener otro color de las piezas dentales? Es algo muy polémico esta situación porque se quiere que haya estética en todas las piezas dentales, pero cuando se hace el sellador, que lo van a ver en pediatría, es un tipo de resina fluida que es de un color más blanco lechoso. Los selladores. ¿Por qué se piensa que es mejor de este tipo de color? Es para que el paciente esté atento cuando ese sellador se haya desprendido o se haya salido. Entonces hay que nuevamente sellar. Pero si ese sellador es del mismo color de la pieza dentaria, uno no se va a dar cuenta si es que se ha salido su sellador o no, ¿no? Entonces puede nuevamente dejar una zona proclive al ataque de la caries. Entonces es para eso más que todo que podamos identificar claramente. La mayoría de los selladores que yo conozco son de color diferente al de la pieza dentaria, justamente para identificar que esa pieza dentaria está sellada, ¿ya? Bueno, pero podemos identificar cuando una pieza dentaria tenga sellado de fosas y fisuras con la pieza, con el código 6. ¿Por qué es importante, será importante determinar si ese tratamiento está obturado o si está sellado? Para tomar acciones preventivas. Si ese paciente tiene piezas dentarias con sellado de fosas y fisuras, nos da una referencia de que ese paciente toma más esa filosofía preventiva que curativa. Se ha preocupado porque sus piezas dentarias estén protegidas contra el ataque de la caries. Ustedes deben saber cuán beneficioso es la aplicación del sellado de fosas y fisuras, ¿no? Es una técnica tan sencilla, tan rápida y tan eficaz que puede proteger la pieza dentaria, si no es de manera indefinida, porque hay buenos selladores que pueden durar igual con la curación, el mayor tiempo posible. ¿Y en cuál es la edad o la etapa más crítica en la cual se debería proteger esta pieza dental? En la niñez, ¿verdad? Entonces, que por lo menos lo cuidemos al niño en la etapa de la niñez y adolescencia. Entonces ya se ha logrado un gran trabajo con el sellado de fosas y fisuras. Por eso es importante que esta se debe identificar y entre en la parte de identificación, porque estos nos sirven para trabajos de investigación. Por ejemplo, en instituciones públicas revisan las fichas clínicas para ver en una determinada, en una cantidad de población, en un determinado periodo, cuántas personas tienen caries, cuántas personas tienen extracciones o piezas dentarias perdidas, a cuántos se les ha aplicado sellador de fosas y fisuras, ¿no? Para tomar acciones políticas administrativas. Bueno, también tenemos para marcar el soporte de puente, corona especial o funda, ¿no? Las coronitas, o soporte de puentes, ¿no? Lo que se coloca entre los pilares cuando se está realizando un puente. Ustedes ya van a identificar bien este tipo de tratamientos, que es para la reposición de una o más dos piezas dentarias. Este tratamiento que se llama puentes, utilizan ambos pilares, piezas dentarias a los costados, que se llaman pilares, que se los debe colocar fundas. Entonces, o coronas de recubrimiento total. Para eso se refiere este código, que es el código 7. Por ejemplo, si se está reemplazando la 46, esta es la 45. Si la 45 está perdida, seguramente va a ir la 44 funda y la 46 funda. Entonces, aquí se marca con el código 7. Esta y esta vendrían con el código 7, que son donde
están con coronita de recubrimiento total. Pieza dentaria no erupcionada, ya especialmente cuando hay recambio dentario, especialmente en niños con dentición mixta, necesitamos identificar si la pieza está ausente, pero por motivos de no erupción, que también lo podemos identificar teniendo referencia los periodos de erupción del niño con dentición mixta. El código 9 no registrado para alguna otra situación que no esté dentro de esta referencia, cualquier otra alteración, y podemos anotar, por ejemplo, una pieza dentaria con pigmentación, podemos registrar una pieza dentaria con alguna alteración de forma, por ejemplo. Ustedes quieren registrar, por ejemplo, una pieza 12 con forma códica, lo que se llama chavetas laterales. Ustedes quieren registrarlo, lo anotan por el código 9. Pueden colocar una observación más abajo, pieza dentaria con malformación dental. Es decir, cualquier otro dato que no esté registrado o que no esté encasillado dentro de estos criterios. El código 10 y el código I, en el caso para los dientes temporales permanentes, no se olviden, para los permanentes, letras. Estamos identificando el diagnóstico de las permanentes con números para los dientes permanentes. Esos mismos ítems para los dientes temporales se marcan con letras mayúsculas, ¿ya? Hay algunos que, por ejemplo, no nos marca en piezas temporales. Por ejemplo, perdido por otra razón no se registra en piezas temporales. Como también no erupcionado no se marca en dientes temporales. ¿Ya? Los otros criterios sí se marcan al igual que los permanentes. Extracción indicada. Extracción indicada se registra cuando hay específicamente para piezas dentarias, pueden haber dos criterios. Cuando sean completamente restos radiculares, un resto radicular, ¿cómo lo pueden marcar? Como caries, cuando hay la totalidad de la corona perdida y solamente vemos ahí la raíz, ¿no? Y una partecita del cuello que podemos ver clínicamente, donde está solamente raíz, son restos radiculares. No podemos marcarla con caries porque no hay corona. Entonces, se marca en una primera ocasión como extracción indicada, porque también sabemos que esa raícita, siempre así, sea solo un resto radicular, esa piecita, o esa raíz en este caso, se puede llegar a salvar, ¿no? Ese resto radicular. ¿Cómo se puede salvar? Haciendo un tratamiento de conductos, ponemos un perno colado, un perno prefabricado, lo hacemos el muñón y colocamos la corona, ¿verdad? Incluso un resto radicular puede ser restaurado. Pero hay restos radiculares que clínicamente tienen movilidad dentaria, hay mucha destrucción, mucho tejido reblandecido, entonces ya se le puede dar un diagnóstico de extracción indicada. Tiene que tener mucho criterio para este ítem principalmente, para identificar extracción indicada. Por ejemplo, otro criterio que es mucho más notorio son las piezas dentarias con movilidad dentaria grado 3. Está completamente ya soportado por un poste, ¿no? Esa piecita dentaria está indicada porque está provocando, puede llegar a provocar algún tipo de lesión o incluso infecciones en los tejidos peridentales. Entonces, esa piecita o bien se le va a extraer o de por sí se le va a salir. También se marca como extracción indicada. Y finalmente, si la piecita dentaria tiene algún tipo de fractura, especialmente los dientes anteriores, que son los que más susceptibles son a este tipo de situaciones, de producirse como un tipo de fractura. En ese momento notamos una fractura, marcamos, miren que aquí tanto para dientes permanentes y temporarios está marcado con la letra T, que nos indica traumatismo o fractura. Para ambos nos marca el mismo código, ¿ya? Entonces, como ven, esta es completamente diferente al otro programa que hemos visto, para que ustedes vean que hay varias formas para identificar, ya sea mediante un tipo de gráficos, como ven acá. Incluso ustedes notan que podemos aquí tener la referencia de las raíces de cada pieza dentaria, ¿no? Aquí 2 para los molares inferiores y 3 para los molares
superiores y las dos raíces de una pieza femoral. Si en caso, por ejemplo, en un niño se presenta que tiene su primer diente primer femoral y le han realizado lo que es sellado de cruce, se lo marca con número. Se le marca con un número, claro, la mayoría de un niño, póngase de unos 6, 7 años y ya tiene un primer molar, ¿verdad? Pero a ese niño ya, ni bien se le ve la otra cosa, le hicieron un sellador de cosas y fisuras. Se le marca aquí la mayoría del diagnóstico de sus piezas temporales, pero se marca aquí el sellador de cosas, porque ya tiene un permanente, las piezas 6, la 26, la 26, la 46, aquí se marca el sellador de cosas fisuras con el código correspondiente, porque es una pieza de tarea permanente. Claro que en niños con dentición mixta, por ejemplo, le estoy entendiendo a la compañera, entonces se marca tanto aquí y se marca acá, porque son dos denticiones. Ya, muy bien. Cosa o lo contrario sucedería en otro tipo de odontogramas, porque en el mismo odontrograma podemos marcar tanto permanente y temporal, en un solo. ¿Ya? Pero miren que en este modelo de historia clínica tenemos dos gráficos diferentes. ¿Ya? Muy bien, con respecto a esto no hay limitativo, por ejemplo, ustedes, repito, pueden colocar muchas referencias que tal vez no estén registradas acá para su mejor entendimiento, pero estos códigos son los más importantes que hay que anotar acá y en base a esta información se realizan diferentes tipos de trabajos de investigación o datos de información a nivel nacional. Muy bien, esto entonces es lo que vamos a trabajar terminando la práctica, la primera práctica que estamos haciendo. ¿Ya? Entramos a la práctica y directamente a hacer nuestro odontograma. ¿Alguien está acá del primer grupo de práctica? Vamos a empezar hoy bien. Ya, muy bien. Todos ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Ingresan a la clínica directamente, se alistan y directo a trabajar. Ya hacer exploración extra intraocular. Muy bien. Una parte de la historia clínica, continuando con la historia clínica, después de realizar el odontograma, están lo que son las pruebas complementarias. Miren que ahí ingresa lo que estamos también aprendiendo. ¿Por qué se necesitan pruebas complementarias? Porque para hacer un diagnóstico no solamente basta una exploración clínica, solamente ver o palpar, sino poder identificar el estado de salud de las estructuras internas de la pieza dentaria y los que están alrededor, principalmente de las crestas del hueso y de la pulpa, por ejemplo, y del periodonto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver esa piecita dentaria, las estructuras internas de esa pieza dentaria mediante radiografía, ¿no? El odontólogo, la principal prueba complementaria que debería usar, aunque sea de rutina, es una radiografía pediátrica, que es lo que ustedes están aprendiendo a hacer ahora también, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos ayuda a identificar? El paciente llega con un dolor fuerte, intenso, en la pieza, no sé, pónganse la pieza 36, acá les marca un dolor muy fuerte, y al momento de hacer la inspección clínica ven que aparentemente no se ve nada, es una pieza dentaria sana, no hay ningún tipo de restauración, clínicamente pues, estamos diciendo, ¿no? Acá, en una pieza 36. Pero al paciente le duele, ¿no? Si no podemos determinar cuál es la causa de ese dolor, ¿no? La observación o la inspección clínica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es tomar una radiografía, ¿verdad? O sea, lo primero que se nos tiene que venir a la mente es tomar una radiografía, porque algo está pasando ahí que no lo estamos notando a la observación o a la inspección. Tomamos la radiografía y podemos encontrar una lesión cariosa en la cara distal, que es muy frecuente encontrar caries interproximales, las propias dentarias, con proximidad hacia la pulpa.
Entonces ahí detectamos lesiones nerviosas. Pero como no se ven, así que incluso el paciente mire y dice, pero no tengo nada, y lo deja seguir pasando, lo deja pasar, la caries se está formando interproximalmente. Entonces muchas veces ya se llega a un estado en el que una simple restauración no va a ser la solución, sino una terapia endodóntica. Eso lo diagnosticamos entonces mediante radiografías. No se olviden que las más utilizadas, ¿cuáles son? ¿Qué tipo de radiografías? Las periapicales, ¿no? Esta es una radiografía periapical. Y como ven acá, bien tomada, bien procesada para que podamos ver correctamente las estructuras. Entonces miren que estamos ya empezando a relacionar todo lo que vamos a aprender este año. Y todo lo que están viendo ahora lo van a aplicar al año en clínicas. Van a necesitar una radiografía para poder hacer una extracción. Van a necesitar una radiografía para poder hacer un endodoncia. Van a necesitar una radiografía para hacer o colocar un poste metálico y hacer luego una corona. Entonces la radiografía es muy importante como una prueba complementaria. Pero esta radiografía, ¿cómo tiene que estar? Bien tomada, ¿verdad? No sé a cuántos en la primera práctica les ha salido bien su radiografía, o a muchos también ya les ha salido mal, ¿verdad? Muy elongada o muy esforzada, o han tenido problemas en el procesado, les ha salido muy oscuro o muy clarito, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes durante todo este año van a practicar, obtener buenas radiografías que lo puedan luego utilizar para el plan de tratamiento. Porque no se olviden que esta prácticamente es la clave del inicio de su plan de tratamiento. Ustedes van a armar su plan de tratamiento en base a lo que están viendo en la radiografía. Y hacer la periapical, otra de las más comunes, más frecuentes que podemos utilizar son las radiografías panorámicas. ¿Ya? Un doctor general puede pedir una radiografía panorámica para determinar o ver la totalidad de las piezas dentarias. Son particularmente las dos radiografías más utilizadas para hacer un diagnóstico inicial de las piezas dentarias. ¿Alguien podría indicar, por ejemplo, ahí, en esta radiografía, viendo esta radiografía, cuántos años aproximadamente tendría ese paciente? Ahí está. ¿Cuántos años creen que tiene este paciente? Uno. Perales. ¿Cuánto le da este paciente? Unos 30 años le da este paciente. 30. A ver, Hugo. Diría unos 13, 14 años. 13, 14 años. Mucha la diferencia. 73. A ver, ¿quién le da al medio? ¿Cuántos años van a de calcular? Luego vamos a ver por qué. Simplemente ahora vemos cuántos años tiene. Queremos tener una edad aproximada viendo su radiografía y luego ya vamos a decir por qué. A ver. 10 años. ¿Cómo se llama? ¿Su nombre? Soria dice 10 años. Ya tenemos ya Perales, dice 30. Hugo dice 13, 14. Soria dice 10 años. 10. ¿Y la compañera? 10. 10 años. ¿Cuál es su nombre? Adrián. Allá. Yo digo 18, 20. 18, 20. Ya está por la media. ¿Cómo se llama usted? Sebastián. Sebastián. Ya. Los demás, voto en blanco. A ver, ahora sí. ¿Por qué, por ejemplo, es muy importante que empiecen
ustedes a ver y analizar, ¿verdad? Perales, ¿por qué cree que usted que tiene 30? Todas las participaciones son válidas, porque esas también nos sirven para poder analizar. Bueno, como estamos interpretando, digamos, yo he visto igual, o sea, aquí en radiografía, yo me basé principalmente en los centrales, según yo, ¿no? A lo que he visto, o sea, ya que, o sea, los centrales se ven que están dañados, entonces mayormente se ve eso en personas descuidadas de 30 años, yo me voy por ahí, digamos. Ya, muy bien, ella basa su criterio en que los centrales, particularmente que ella dice, se encuentran dañadas, ¿no? Ahí lo ve que los centrales están dañadas. ¿Por qué dice que tiene 13, 14? Muy bien, quiero reducir la edad. Quiere reducir la edad. Adriana. Tiene 5. Primero Adriana le gustó. Adriana, ¿por qué cree usted que tiene este paciente 10 años que coincidía con Soria? Ya puede ser, pero no me están dando un dato específico. Algo decir, yo veo ahí esto. Y por eso digo así. A ver, tú. Yo creo que no he evolucionado estos terceros molares, segundos molares superiores todavía se están evolucionando y también ahí se puede ver que su camino y es la número 23 está recién saliendo. La 23. Ahí está. ¿Cuál es la 23? Esa está ahí a la izquierda. ¿Su izquierda o mi izquierda? Es la izquierda, pero Mi izquierda es esta. Ajá. O algo así, y esta es mi izquierda. no, al revés. Al revés. Esta es mi izquierda. Esta es la pieza 23. Ajá, ¿Verdad? esa. Esta es la pieza 23. ¿Cómo? A ver, Sebastián, a ver, usted, ¿por qué dice? ¿Qué paciente? Usted dijo 20 años, ¿por qué? Bueno, al igual que algunos compañeros, igual parece que esa pieza terceros molares ya estaba evolucionando y estaba quedando muy. Pero ya después, hablando con mi grupito, ¿Un quisiera grupito cambiar ahí? Sí, Hablan con ese grupito. totalmente. Ahí está. Correcto. Siguiendo lo mejor, como dice Hugo, la pieza 13 está evolucionando todavía. Su raíz no está del todo. ¿Cuál es la pieza 13? Ahí está, esa de ahí. Bueno, sí, la hemos dado. ¿Esta o esta? Esta. No se olviden que todas las radiografías, cuando las estamos viendo, es siempre como si estuviéramos viendo al paciente de frente. ¿Ya? Entonces, este es el cuadrante derecho, izquierdo, derecho e izquierdo. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces, ya está mejor lo que dice Sebastián y Hugo corrigió. Entonces, ¿cuánto le damos a la edad? Tiene esa edad, ya tiene 2 años. Podemos darle entre 9 a 13 años. ¿Por qué? ¿Cuál es el periodo de erupción de un canino? ¿No? Es de 9 a 13. De 9 a 13 años es el periodo de erupción de un canino. Y como ven muy bien lo dijo Hugo, toditas las piezas 3, especialmente las de arriba, están recién en proceso de erupción, no están completamente erupcionadas. ¿No? Y las de abajo, que si bien se ve que ya están incluso al mismo nivel o cruzal de todas las piezas, ¿cómo ven sus ápices? ¿Qué es lo que me deberían haber mencionado? Ápices completamente abiertos. Y no se olviden que es lo que hemos dicho en la teoría, que cada inicio de pieza dentaria decíamos lo mismo. Erupción a los 9 años, pero falta de formar la porción apical, ¿no? Que lo termina de formar hasta 3 años después de su erupción. Entonces miren que aquí están completamente abiertos sus ápices de los caninos, ¿no? Es decir que si esta pieza dentaria de erupción hasta los 13, hasta los 16 años recién se va a ver un canino completo.
recién hasta los 16 años. Un canino con el ápice completo. ¿Y qué me dicen de los segundos molares? ¿A qué edad evolucionan los segundos molares? Esta y esa. K. Evolucionan hasta los 12 años. Incluso evolucionan mucho más antes. Dependiendo de la variabilidad que tiene la evolución de un canino, pueden evolucionar más antes que un canino, un segundo molar. Entonces miren que también está evolucionado, pónganse que evoluciona a los 12 años, que es la que evoluciona, pero miren con ápices completamente abiertos, ¿no? Todavía no hay ápico formación. Entonces miren cómo se ve, y eso es lo que tienen que valorar al momento de leer una radiografía. Cómo se ve una pieza dentaria completamente formada con los ápices completamente cerrados y una pieza dentaria que le falta el tercio apical. Por ejemplo, esto no es una patología, por si acaso, es patológico. No es patológico. Ustedes tienen que saber reconocer, esto es completamente normal y fisiológico porque no tiene el tercio apical formado, porque está todavía en proceso de erupción y calcificación. ¿Ya? Entonces, incluso hay algunos premolares que también están con una pequeña porción todavía de formarse el ápice. Y nos llama también la atención los gérmenes, todavía se llaman gérmenes, así, gérmenes dentarios de las piezas 8, ¿no? De los terceros molares. Incluso están solamente con la porción coronaria formada, que van a evolucionar desde los 18 años en adelante, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que tienen que analizar una radiografía, ¿ya? Tal vez la compañera Perales dijo, yo veo que los incisivos están dañados, tal vez porque lo veían pequeñito, ahora lo ven grande. Este también es un criterio que ustedes deben analizar. ¿Cómo se ve una pieza dentaria, radiográficamente hablando, sana y completa, o si tiene alguna alteración, una fractura o una destrucción coronaria, ¿no? Pero miren que pareciera que no estuviera el diente completo. Pero ¿por qué no se ve como si fuera el diente completo? Porque no se olviden que los bordes incisales son muy delgados en los tercios incisales. Entonces, por el grosor, no sé si la anterior semana lo hemos visto, los factores de absorción de la radiación, el espesor depende mucho en cómo se observa la radiografía, ¿no? Por eso que no se ve tan nítido como el resto de la pieza dental, por el espesor del tejido en esa pieza. ¿Ya? Entonces, eso miren que es lo que vamos a aprender también este año. Primero a tomar radiografías y luego a analizar esas radiografías. Por eso es que sus radiografías que están tomando ahora en la práctica no las tienen que desechar, las tienen que igual. Mejor si se compran unos plásticos, hay unos tipo plásticos, donde tienen que colocar, bueno, ahí se van acomodando las radiografías, ¿no? Entonces, para que no esté manejando bien las envolturas, ni en cuadernos, no se encajan, sueltas, ¿no? Tienen que estar bien protegidas estas radiografías, porque esas mismas nos van a ayudar también para poder practicar lo que es interpretación, ¿ya? Porque ahorita algunos que ya han tomado la me preguntan, mire doctor, ¿qué es esta mancha blanca? ¿Hay mancha blanca? No pueden tampoco referirse de esa manera, ya no pueden decir mancha blanca, sino se ve una sombra radiopaca o radiolúcida. Radiopaca. ¿Qué es esta sombra radiolúcida? La pulpa. Radiopaco, radiolúcido. Más radiopaco, más radiolúcido, menos radiopaco. Pero no puede decir como mancha blanca, puede decir. ¿Ya? Bueno, otro tipo de pruebas complementarias en caso de que la situación así lo amerite, ¿no? Se prueben varios tipos, pero ya completamente laboratoriales, que también a un odontólogo nos sirve, ¿no? Especialmente con pacientes con algún tipo de alteración sanguínea, con alguna alteración cardíaca,
¿no? Miren que, por ejemplo, pruebas de la glucosa. Es muy importante determinar la cantidad de azúcar en sangre, el recuento de plaquetas, antibiograma. El antibiograma es muy importante. Cuando ven ustedes un proceso infeccioso y ustedes medican lo que normalmente el odontólogo receta o prescribe, que es la amoxicilina más ácido clavulámico, que es lo que normalmente se prescribe para una infección odontológica, pero vemos que no está haciendo efecto en el tipo de infección que tenemos en la pieza dentaria. ¿Qué tenemos que hacer o qué hacen por lo general? Un antibiograma para luego prescribir el antibiótico específico para ese tipo de infección. Vamos a ver un tipo de ejemplos ahora. ¿Cómo se observa, por ejemplo, las encías sanas? Esto es lo normal, ¿no? Cómo se encuentran unas encías con esas características clínicas, ¿no? En cuanto al color, la textura, la humedad, completamente húmeda, superficies lisas, el contorno de festoneado gingival son completamente regulares, ¿no? Un cambio de coloración que es algo más rosa pálido, ¿no? Es de rosa pálido, pero a diferencia de poder diferenciarla ahora de encías inflamadas, ¿no? Miren el cambio de coloración a un rojo más intenso, especialmente en los festones gingivales o en las encías libres, ¿no? Si nosotros sondeamos un poquito por estas zonas, quizás tengamos sangrado también, ¿no? Que en la mayoría de las ocasiones se debe a la acumulación de placa bacteriana. Y bueno, en estados más avanzados, ya alteración periodontal, periodontitis, con acumulación muy avanzada de recesión gingival y seguramente tenemos también recesión ósea. Pérdida ósea, miren el contorno de los festones gingivales ya totalmente alterado, ¿no? Son encías totalmente alteradas. Seguramente aquí al mínimo sondaje ya tenemos sangrado, tenemos bolsas periodontales. ¿Qué será una bolsa periodontal, por ejemplo? ¿Alguien tiene algún tipo de conocimiento de lo que es la bolsa periodontal? Ya puede ser, es la pérdida de la inserción gingival normal que deberíamos tener en cada pieza dental. No se olviden el surco gingival, ¿no? Que es esa zona en la que está comprometida las encías libres o marginales, ¿no? De la pieza dentaria en la zona de los cuellos, ¿no? Esa tiene una profundidad de los surcos gingivales que está hasta 1.5 milímetros en condiciones de normalidad. Pero con la sonda periodontal, si nosotros introducimos la sonda y se va hasta más 1.5, 3.5 o más, estamos frente a una bolsa periodontal. Y esas bolsas periodontales generalmente están contenidas de placa o SAR, en algunas ocasiones también infecciones. Entonces, y aquí no hay cómo ustedes pueden llegar a confundirse, ¿no? Cómo se ve o diferenciar lo sano de estructuras alteradas o patológicas. Este es el sondaje, por ejemplo. Ya deberían traer sus zonas periodontales para hacer cuando hagamos ortograma vamos a hacer el sondaje, o incluso ahora en exploración intrabucal, porque tenemos ahí para determinar las encías, ¿verdad? Entonces, es parte de la valoración de las encías. Bueno, finalmente este documento, que también lo tienen ustedes junto con el documento que les envié, el consentimiento informado también lo maneja cada profesional a su criterio, donde debe remarcar principalmente la aceptación. Primero, la explicación del tratamiento, ¿no? Que nosotros hemos explicado qué es lo que tiene el paciente principalmente y cómo se le debe tratar.
y qué consecuencias o riesgos puede tener el hacer ese tratamiento, si es que lo hay, si es que no lo hay, no es pronóstico. Entonces, principalmente se le explica todas esas situaciones. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo se va a tratar? ¿Y qué puede llegar a suceder? ¿No? Y también se puede llegar también a colocar el término acordado del tratamiento, para que luego el paciente diga, no me digo esto. Ustedes ven cuáles son los criterios más importantes para su actividad profesional. Es un documento físico que debe leer el paciente antes de la intervención para que pueda ejercer su derecho a decidir si continúa con él o no, al estar informado de los riesgos que lleva dicho tratamiento principal. Entonces ustedes pueden redactar este documento a su conveniencia. Por ejemplo, acá tenemos un modelito que dice: declaro la veracidad de todos los datos relativos a mi historia clínica, declaro que no ha existido omisión alguna de aspectos de interés médico-ontológico, declaro que he sido informado satisfactoriamente la naturaleza y propósito del procedimiento clínico citado, declaro que me han explicado verbal y gráficamente los posibles riesgos y complicaciones de dicho procedimiento clínico, así como la existencia de otras alternativas de tratamiento. Además, he sido informado del tipo de anestesia y de los riesgos comúnmente conocidos que conlleva. El doctor también ha ofrecido explicarme otros problemas y complicaciones poco frecuentes. Por tanto, comprendo que el procedimiento clínico va a consistir en, el doctor rellena acá lo que el odontólogo va a realizar y rellena, ¿no? Y muy bien, abajo ya es la aceptación del paciente. Acepto y me comprometo a seguir, acepto. Incluso miren que se habla en primera persona, ¿no? Para que sea más claro y específico. Firma el paciente y firma del odontólogo. Ya vamos a leer el que ya tenemos de modelo, que es también algo más resumido, pero el objetivo, el final, es el mismo. Ya hasta aquí hubiéramos terminado el primer tema de la aseguramiento. ¿Ya?